Muy buen día a todos, compañeros de clases, profesora. Nuestro grupo está conformado por Heida Mujica, Ricardo Morales, Carlos Quintero y Dayana González. Y vamos a hablar sobre la importancia de la innovación educativa para la educación de calidad en el siglo XXI. Iniciaremos con el concepto de innovación educativa aplicado a la educación desde el punto de vista de diversos autores. Vale señalar que es un proceso complejo y sistémico de reflexión e intervención en los diferentes estamentos de la institución educacional, con el objetivo siempre de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. La UNESCO para el año 2016 define la educación educativa como un acto deliberado y planificado de solución de problemas, que apunta a lograr mayor calidad en los aprendizajes de los estudiantes, superando al paradigma tradicional. Por otra parte, Jerez y Silva 2017 hablan de la innovación como aquel proceso intencionado y permanente al interior de la institución educativa, que pretende provocar transformaciones e impactos reales y positivos sobre los aprendizajes de los estudiantes, el entorno y cultura institucional y la sociedad. Por otra parte, Ramírez y Torres, López, Suárez, Ruiz 2007, al definir innovación se refieren a una situación original y otra distinta que será el resultado de la innovación. Finalmente, López y Heredia 2017 se refieren a la innovación educativa como a la implementación de un cambio significativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, de los materiales empleados en el mismo, de los métodos de entrega de las sesiones, de los contenidos, de los contextos que implican la enseñanza en la educación. Como podemos observar, los distintos autores coinciden en que la innovación está directamente relacionada con el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y con todos los factores que pueden intervenir en una institución educativa, como son los docentes, como pueden ser los directivos y como pueden ser todos los contextos que implican a la enseñanza. Iniciamos con la innovación y necesidad de cambio en los centros educativos en el siglo XXI. La educación tiene que dar respuesta a sus estudiantes, no solo al mundo actual, sino hacia el futuro. Esto nos lleva a que el estudiante sea competente, que sea protagonista, que tenga competencias que pueda demostrar cuando le pones en situaciones o cuando le das un desafío. Como dice Freire, que si tú le das de beber a un caballo pero no tiene sed, es un mal método. Entonces, ¿cómo conseguimos ese desarrollo? Necesitaríamos generar la necesidad de que ese estudiante pueda ir hacia adelante. Ahora bien, la innovación educativa no es solo para los centros que tengan recursos, es para los centros que tengan ganas de implementar un cambio y para aquellos docentes que quieran realmente un buen desarrollo profesional. No se trata solo de hacerlo bien, se trata más bien de reflexionar y ver cómo uno puede crecer con lo que tiene. Y esto se hace analizando cuáles son las fuerzas de cambio que tenemos. ¿Y cuáles son? Pues no es más que la revolución neurológica, los estudios del cerebro que nos hacen hacer planteamientos muy nuevos, y si no emocionamos al estudiante, ¿cómo aprende? Después estaría todo el tema de la globalización, y la globalización es un tema educativo muy potente. Saber cómo se realizan las cosas en distintos sitios, cómo afecta la revolución digital en la educación, cómo podemos hacer en cualquier sitio, en cualquier rincón, para que uno pueda aprender. A partir de estas fuerzas de cambio que tiene que haber en una formación y de cómo vamos a hacerlo, qué formación tenemos que dar y también qué recursos puede utilizar. De lo anterior planteado sobre la implementación de estrategias, debemos ver cuáles son esas fuerzas de cambio para generar un cambio sostenible. Es decir, se está generando un cambio que pueda hacer que exista una innovación y una transformación. Y esto dependerá según cómo se implemente y según cómo se forme el profesorado. Cabe destacar que es de suma importancia en la innovación educativa la revolución personal. Tenemos que hablar de la persona humana. La persona humana tiene un potencial increíble
Y el cambio sistémico o en una innovación hay que pensar mucho en las relaciones que se establecen entre los propios estudiantes, en las relaciones que se establecen entre los propios docentes y las relaciones que se establecen con el equipo directivo y todo lo que tenga que estar relacionado con un centro educativo. La cultura de encuentro es una cultura donde hay satisfacción por el logro y por haber alcanzado aquello que uno se va proponiendo, pero juntos, en grupo. Hoy en día, la inteligencia colectiva es muy necesaria, cuesta trabajarla, porque no es un consenso, es una opinión de todo el mundo. Pero hay que generar en la escuela unos dinamismos y unas dinámicas para que todo el mundo pueda opinar, pueda decir, y para que las relaciones cada vez que se establezcan sean mucho mayores. En conclusión, la innovación educativa no es una simple mejora o ajuste, sino una transformación. En consecuencia, la innovación educativa es importante porque se considera necesaria para lograr la modernización de una escuela que requiera adecuarse a los nuevos tiempos. La educación es central a la formación de una cultura de innovación, donde lo importante es hacer que esta actividad se convierta en una cultura y no solo en una moda. En síntesis, desde este punto de vista, la innovación es el resultado de un proceso social con múltiples impactos. La innovación trata en definitiva de comprender si la experiencia que se está desarrollando apunta efectivamente a las transformaciones más profundas del sistema educativo. Solo cuando esto ocurre se puede decir que está ocurriendo una innovación educativa. Aplica una ruptura de esquemas y la cultura vigente en las escuelas. Ampliar las horas de aprendizajes o introducir computadoras o bibliotecas en la escuela obviamente son mejoras importantes, pero no se pueden considerar innovación si no se producen transformaciones en el enfoque mismo de la educación, en el rol de docente, en las estrategias de enseñanza centradas en el aprendizaje o en la creación de relaciones no violentas o cooperativas en la convivencia de la institución educativa. En este sentido, el desequilibrio y la contradicción entre lo viejo y lo nuevo. Toda innovación supone entrar en el terreno de lo desconocido, y esto implica ciertas dosis de riesgo, de incertidumbre, contradicciones y conflictos. No hay aprendizaje sin desequilibrio ni conflicto cognitivo. Es importante que exista un clima de confianza y apoyo que permita atreverse a asumir riesgos y que no censure los errores, ya que estos forman parte del proceso y también constituyen una fuente de aprendizaje. Es por ello que la innovación no es tanto un producto, sino un proceso. La innovación no es una simple mejora o ajuste, sino transformación, es decir, una ruptura de los esquemas y la cultura vigente en las escuelas. La innovación tiene un carácter sistémico, por la naturaleza misma de la educación y de la escuela, de tal modo que introducir cambios en algún componente tiene repercusiones más o menos inmediatas con los otros componentes con los que se relaciona e interactúa. En consecuencia, cualquier cambio implica repensar todo el orden, y todo esto nos lleva a la innovación educativa. Muy buen día a todos, compañeros de clases, profesora. Nuestro grupo está conformado por Heida Mujica, Ricardo Morales, Carlos Quintero y Dayana González. Y vamos a hablar sobre la importancia de la innovación educativa para la educación de calidad en el siglo XXI.